Hola, aquí te comparto un spoiler de Love Síndrome de series basado en el libro. Me voy primero. Déjame poner mi bolso arriba primero, dijo Brick, antes de agarrar el bolso de Day y sostenerlo para caminar hasta el dormitorio. Day levantó un poco las cejas, pero ahora sabía que a menudo traía a Brick aquí, y por eso tenía esa expresión familiar. Day entró y se sentó en una silla en su oficina, con Billy siguiéndolo. ¿Cómo estás, Day? ¿Cuándo te quitaste el yeso?, preguntó Billy. Bien, respondió Day con calma. Sé que estás bien, pero quiero saber más de eso, dijo Billy. Las extremidades estuvieron inactivas durante mucho tiempo. Estaba un poco débil, pero ejercito todos los días. También está cobrando mucha fuerza, respondió Day. ¿Qué pasa con tus recuerdos?, preguntó Billy de nuevo. Porque todos lo sabían. Day estaba todavía un poco mal. Negó Day antes de sacudir levemente la cabeza. Luego apoyó la cabeza contra el respaldo de su propia silla de trabajo. Todavía no puedo recordar nada, pero hay algunas cosas que puedo escuchar o una imagen que parpadea en mi cabeza. Después de un tiempo, sigue un dolor de cabeza, dijo Day sin rodeos. Tu memoria probablemente es estimulada por el cerebro. Sé que pronto Day recordará todo, dijo Billy alentadora. Day asintió. ¿Qué hay de Brick? ¿Cómo están Day y Brick?, preguntó Billy dándose cuenta, porque tan pronto como todos supieron la amnesia de Day, todos sintieron lástima por Brick. No pasa nada aquí, respondió Day. Claro, para ser honesta tengo miedo. Tenía miedo de que Day fuera malo con Brick. Me temo que a Day no le importe Brick, porque eso a Brick le dolería bastante, dijo Billy, porque realmente simpatiza con Brick. ¿Por qué te importa tanto?, preguntó Day con curiosidad. Porque todos le decían a Day que simpatizara mucho con Brick y que fuera muy bueno con él. Es porque Brick es una buena persona a la que Day quiere mucho. Brick también es una persona encantadora. Está estropeado, pero se lleva bien con todos. A los niños de la tienda les encanta Brick, le dijo Billy a Day para pensar. Day se sentó en silencio. Sobre mi memoria, si volverá, volverá por sí solo. Pero ahora quiero saber más de la tienda. El suspiro de Brick sonó mientras subía su bolso a la habitación. Brick se sentó a los pies de la cama mirando su bolso y el de Day con una mirada perpleja. Porque cada vez que vienen a la tienda, Day suele ser el que mete la ropa de bolsa al armario. ¿Debemos ser nosotros? ¿Qué tengo que hacer?, se dijo a sí mismo antes de levantarse. Colgó la ropa de su bolso y puso las provisiones en el tocador. El teléfono de Brick sonó. Brick lo levantó antes de fruncir el ceño al ver que era un número desconocido. Pero Brick presionó para contestar la llamada. «¿Hola?», respondió Brick al teléfono. No había ningún sonido del otro lado, pero Brick escuchó un débil sonido de música entrando. «¿Hola? ¿Me escuchas?», preguntó de nuevo con el ceño fruncido. «Hola». Brick llamó de nuevo. La línea se cortó inmediatamente. Brick se confundió porque nadie habló en absoluto. Era como si la otra parte no tuviera intención de hablar con Brick. ¿Quién era? Brick se quedó un poco perplejo. Probablemente llamara más tarde, se dijo a sí mismo antes de irse a dormir. Esperó en caso de que la otra parte llame, pero nadie volvió a llamar. Brick se acostó a jugar y se durmió de agotamiento por conducir largas distancias con presión mental durante más de 3 horas. En realidad son las 3 de la tarde. ¿Qué comieron de allí, Brick?, preguntó Billy, mirando el reloj de la pared. Después de sentarse y hablar sobre el trabajo con Day desde la tarde, Day miró el reloj, frunciendo el ceño porque recordó que no había visto bajar a Brick del dormitorio de arriba. Todavía no he comido el almuerzo. Le pediré a Pibil para que pida arroz para mí y para Brick. Subiré a la habitación primero. Si viene el arroz, sube y tráelo, dijo Day. Está bien. Entonces, ¿quieres que compre un pastel y lo traiga también para Brick?, preguntó Billy. ¿Por qué lo comprarías?, preguntó Day. Bueno, a Brick le gusta comerlo. Lo come cada vez que vienen. Entonces cómpralo también, respondió Day antes de levantarse y salir de la oficina.